onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Blanca Paz. Esta es la segunda entrega que hago sobre los Juegos Olímpicos de Invierno y esta vez me quiero enfocar en todo lo que tiene que ver con respecto a Beijing, los atletas y la seguridad. Y si por alguna razón no viste el primer video, aquí te dejo el link. Así que sin más por el momento, comenzamos. 1. La sincronía. Desde mi punto de vista, se ha creado una especie de sincronía con relación a ciertos eventos que están sucediendo en China. Pues, primero que nada, está el hecho de que algunos amigos que se encargan de estudiar en el ámbito espiritual y metafísico han dado a conocer que la amada Madre Xochitl es el espíritu envolvente para la Tierra durante todo este año. Eso significa que la radiación de este ser de luz ha descendido a nuestro planeta para destruir la ignorancia, la cual ha causado mucho sufrimiento en el ser humano. Así es, esta maestra ascendida, también conocida como Señora de la Sabiduría Compasiva, es a menudo representada de esta manera, vestida de dorado, a la usanza de la antigua China. Los textos cuentan que su abanico dorado se mueve como si fuera una brisa que puede ahuyentar delicadamente la ignorancia y así evitar el sufrimiento de una forma ordenada y armoniosa. También está el hecho de que para el momento en que salga este video, ya habrá comenzado el festejo del Año Nuevo Chino o Año Nuevo Lunar, la celebración más importante para los habitantes del gigante asiático. Este evento se llevará a cabo el 1 de febrero del 2022 y los asiáticos dejarán atrás el Año del Buey para dar paso al Año del Tigre. Realmente es una tradición muy importante, pues celebrarán durante toda una semana o tal vez 15 días esta festividad en la que las comidas familiares, los fuegos artificiales y los regalos son las actividades predominantes. Este evento también es conocido como Fiesta de la Primavera y a diferencia del calendario gregoriano utilizado en Occidente, se rige por las fases de la luna. Por tanto, dan la bienvenida al nuevo ciclo cuando aparece la primera luna nueva del primer mes lunar. Y es que, a todo lo que dije anteriormente, también se suma el hecho de que Beijing se convertirá en la primer ciudad del mundo en realizar los Juegos Olímpicos de Invierno, después de haber sido sede en 2008 para los Juegos de Verano. Así que no solo se le conocerá como la enorme capital de China, la cual tiene una historia que se remonta a 3 milenios, sino que también será la primer ciudad del mundo con 2 Juegos Olímpicos realizados, uno en verano y otro durante el invierno. Y es por eso que pienso que se ha formado cierta sincronía en un país donde cuenta mucho el ámbito espiritual y tradicional, lo cual promete que estos Juegos Olímpicos se lleven a cabo con éxito. 2. ¿Quiénes estarán ahí? Verás, la ceremonia de apertura se celebrará el próximo 4 de febrero en el Estadio Nacional de Beijing, así como también la ceremonia de clausura que será el 20 de febrero. Sin embargo, algunas disciplinas comenzaron un poco antes con sus eliminatorias. Eso significa que tendremos 20 días de competencias con 15 disciplinas. Y durante todo ese tiempo, podremos deleitarnos con las rutinas de Yuzuru Hanyu, Donovan Carrillo, Nathan Chen, Camila Valieva y Shoma Uno, entre otros. Te dejo el link del calendario olímpico en la descripción de este video. Y si yo fuera ellos, seguramente te pediría que le des like a este video y también que te suscribas a este canal para que puedas ver más contenido como este. Ahora bien, déjame contarte que existen unos documentos llamados Playbooks y sus versiones finales fueron publicadas a menos de 2 meses de los Juegos Olímpicos de Invierno y a 3 meses de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing de 2022. Estos documentos han sido desarrollados conjuntamente por los organizadores del evento y son la base del plan de juego para garantizar que todos los participantes y el pueblo de China se mantengan seguros y saludables para los Juegos. Los principios y contramedidas de COVID-19 que ahí se presentan son producto de un extenso trabajo llevado a cabo por un grupo de expertos científicos y organizaciones a nivel internacional. Se basan en la experiencia de las federaciones y los organizadores de eventos deportivos de todo el mundo y van de acuerdo a las necesidades de los atletas. Por tanto, todos los participantes, incluyendo a nuestros atletas mexicanos, deben repasar este libro de jugadas para poder comprender los pasos, planes y reglas, para poder así desempeñar su papel con éxito.
3. Medidas de seguridad. Fue a principios de diciembre cuando le preguntaron al Comité Olímpico Internacional si habría algún cambio en la fecha de los Juegos. Entonces, Juan Antonio Samaranch, un alto directivo olímpico, respondió que no de la siguiente manera: en un mundo con COVID tienes que ser flexible y debes poder adaptarte rápido a las condiciones cambiantes, y eso lo tenemos en Beijing. Por otra parte, el director de operaciones de los Juegos Olímpicos, Pierre Ducret, explicó en una rueda de prensa que los brotes de COVID-19 que se están produciendo en China no afectarán al evento, porque los protocolos serán similares a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero un poco más estrictos, pues los organizadores están creando lo que llaman un sistema de circuito cerrado, también conocido como burbuja, la cual incluirá sitios de competición, hoteles y otros lugares de alojamiento, instalaciones de medios y, por supuesto, habrá una red de transporte, por lo que nadie más podrá ingresar o salir. Así que miles de atletas, entrenadores, representantes de equipos, miembros del personal olímpico, contratistas, voluntarios y periodistas estarán confinados durante los diferentes eventos, y todas las personas que asistan a los Juegos deberán estar vacunadas, algunos con dosis de refuerzo, así como también los participantes serán sometidos diariamente a pruebas PCR. Ah, ¿y recuerdas los playbooks? Pues estas políticas de vacunación, así como el sistema de circuito cerrado y las pruebas diarias, se encuentran dentro de los documentos para garantizar que los Juegos se lleven a cabo con éxito y seguridad. Por tanto, se hizo un llamado a los equipos y organizadores para que extremen precauciones en días previos al inicio de los Juegos, ya que todos los deportistas posiblemente contagiados no participarán hasta no presentar 2 pruebas PCR negativas con una diferencia de 24 horas. Además, tal y como lo confirmaron desde el COI, a aquellos deportistas que estén confinados tras dar positivo en los test, pero que no presenten síntomas, contarán con algunas facilidades como acceder a gimnasios o pistas de entrenamiento privadas. También se hablaba de las exenciones médicas, pero cualquier persona que recibiera una tendría que estar en cuarentena durante 21 días antes de competir. ¡Qué locura!, ¿no? Hasta el momento yo no he sabido de algún caso así, pero si tú estás enterado, por favor platícanos en los comentarios qué opinas sobre estas medidas. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Disculpen si los asusté un poco con tantas medidas de seguridad, pero yo creo que es importante mencionarlo, pues anteriormente se había hablado sobre lo peligroso que sería para los atletas si viajaban durante la pandemia para asistir a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, siento que es justo exponer todas las medidas de seguridad y el esfuerzo que están realizando tantas organizaciones y autoridades para poder realizar estos Juegos Olímpicos de invierno de forma exitosa. Bueno, pues ya relájense, porque voy a sacar un último video con algo más bonito con respecto a estos Juegos Olímpicos de invierno. Así que mientras tanto, cuídense, feliciten a sus amigos chinos por este nuevo ciclo que están iniciando. Ah, y ya saben, sigan patinando.